La vez anterior hicimos una introducción a los espacios geométricos o vectoriales. Hoy vamos a definir con más precisión lo que entendemos por un punto, por una recta, por un plano y por un espacio. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Ya vimos que un punto no existe en la realidad porque no tiene longitud, área ni volumen. Es decir, no lo puedo medir, no puedo medir la longitud, no puedo medir su área, no puedo medir su volumen, tampoco lo puedo pesar, no lo puedo pintar tampoco porque no existe. Bueno. Habíamos quedado que un punto es la abstracción ideal de una estrella a miles de años luz o una mancha como la del lápiz vista a la distancia de unos 4 o 5 metros. Para nosotros eso va a ser un punto. Esos puntos y la estrella sí existen, son parte de la realidad. Puedo pintar al punto, puedo mirarlo en microscopio, puedo pesar las partículas de carbón que deja el lápiz, la estrella la podemos medir, podemos saber su composición química, podemos saber muchas cosas. Sin embargo, estos puntos ideales no existen en la naturaleza, son un invento de la mente humana para poder entender cómo funciona el mundo real. Bueno, una recta es una infinidad de puntos, pero como los puntos no existen, pues la recta tampoco existe. Entonces, la recta no existe en la realidad. Sin embargo, en geometría, una recta es la abstracción ideal de una cuerda o un hilo estirado de sus extremos. Para nosotros, esta va a ser una recta geométrica, la abstracción ideal de una cuerda o un hilo estirado de sus extremos. Un plano, se dice que un plano se construye con una infinidad de rectas, una tras de otra, pero como las rectas no existen, los planos tampoco existen. Sin embargo, un plano es la abstracción ideal de una hoja de papel, de un piso. Por eso podemos decir que nuestra abstracción ideal representa a esas figuras, la hoja de papel, al piso, de forma ideal. Un espacio, se dice que un espacio se forma con una infinidad de planos, un plano arriba de otro, o planos verticales uno al lado del otro. Pero resulta que si los planos no existen, pues los espacios tampoco existen. Efectivamente, esos planos y esos espacios no existen porque es un invento de la mente humana. Pero lo que sí existe son cosas muy parecidas a esas abstracciones. Por ejemplo, un libro o un bonche de hojas, una encima arriba de otra, nos da una especie de espacio. Esos espacios sí existen en la realidad y son los espacios que vamos a estudiar con fundamento en los espacios abstractos. Bien. Bueno, ya dijimos que podemos
tener una línea recta y cada punto de la línea recta postulamos que cada punto de la recta está asociada con un número X, elemento de los reales, un punto X. Este punto lo podemos asociar con un número del conjunto de los números reales. Otro punto, Y, también lo podemos asociar con otro número real. Y vemos que el orden se conserva también en la línea recta. Por ejemplo, aquí de 0 a X se ve que es menor que de 0 a Y. Entonces podemos decir que X es menor que Y. Es decir, el orden se conserva en los puntos de la línea recta. El orden de los números reales se conserva en los puntos de la línea recta. Ahora vamos a definir la distancia entre puntos de la siguiente forma. Decimos que la distancia que hay del punto X al punto Y, la distancia que hay del punto X al punto Y es Y menos X y todo con el valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto siempre va a ser positivo. Por eso las distancias son positivas. Los segmentos de recta son positivos. Bueno, decimos que la distancia que hay del 0 a un punto A, vamos a poner aquí el punto A, la distancia que hay de 0 a A es A menos 0, pero A menos 0 en valor absoluto es igual a A. Lo mismo para otro punto. La distancia que hay de 0 a B, otro punto, es igual a B menos 0, pero B menos 0 es B, o puede ser menos B también, pero en valor absoluto me dice que va a ser siempre positivo, va a ser B. Las distancias siempre son positivas. Bueno, definiendo la distancia de esta forma, podemos ahora sumar distancias, podemos restar distancias, podemos multiplicar distancias, podemos dividir distancias, podemos sacar raíces cuadradas a las distancias, podemos elevar a potencias las distancias y otras operaciones más. ¿Cómo sumamos puntos? Sumamos las distancias, la distancia que hay de 0 a A más la distancia que hay de 0 a B. La distancia que hay de 0 a A es A y la distancia que hay de 0 a B es B. Entonces queda A más B. ¿Cómo restamos los puntos? Los restamos con las distancias. La distancia que hay de 0 a B menos la distancia de 0 a A. Pero la distancia de 0 a B es B y la distancia de 0 a A es A. Entonces la distancia de 0 a B menos la distancia de 0 a A es B menos A. También podemos multiplicar las distancias. La distancia de 0 a A por la distancia de 0 a B es igual a A por B. A por B. Podemos dividir la distancia que hay de 0 a A entre la distancia que hay de 0 a B es igual a A entre B. A entre B. Estas son las operaciones de suma, resta, multiplicación, división en los puntos de una línea recta.
Por eso, la vez anterior decíamos que las 14 leyes o 14 axiomas que son válidos en el conjunto de los números reales, también son válidos en la recta numérica. Los puntos de la recta numérica cumplen con esos 14 axiomas también. Por lo tanto, podemos decir que el conjunto de los números reales y sus operaciones es equivalente a los puntos de la recta numérica con sus operaciones definidas de esta forma que acabo de hacer. Es válido preguntarnos cuál es la geometría de una línea recta. Una recta, ya vimos que tiene distancias. Las distancias las podemos definir como segmentos o intervalos de línea recta. Y estas son las figuras que se pueden desarrollar en una línea recta. No hay más, solo intervalos o segmentos de rectas. Además, una línea recta solo tiene un lugar en donde moverse, hacia la derecha o hacia la izquierda. Por eso decimos que la línea recta, la dimensión del espacio vectorial de una recta es igual a 1. Una línea recta tiene dimensión 1, porque nada más nos podemos mover en la línea recta, una sola línea recta, ya sea a la izquierda o hacia la derecha. Bueno, vamos a ver ahora el plano. El plano es un espacio vectorial de 2 dimensiones. Vamos a ver por qué es un espacio de 2 dimensiones. Euclides postuló que un plano se forma con 2 rectas. 2 rectas que se intersectan en un punto. Recta 1, recta 2, punto de intersección. 2 rectas que se intersectan en un punto generan un plano. Efectivamente, si R1 es diferente de R2, entonces generan un plano y sus dimensiones, el espacio vectorial del plano es igual a 2. La dimensión del espacio vectorial que es igual al plano tiene dimensión 2. Euclides también encontró, al desarrollar la geometría plana, encontró las relaciones entre líneas rectas y los ángulos que forman. También encontró las relaciones que hay en los triángulos, en los rectángulos, en los cuadrados, en los pentágonos, en los hexágonos y otras figuras geométricas que él estudió para encontrar dichas relaciones. Al plano también se le llama plano cartesiano o métrico, en honor al matemático Descartes. Él fue el primero en hacerlo con 2 rectas numéricas, R1 y R2, como lo vamos a ver a continuación. Con 2 rectas numéricas, R1 y R2, que son perpendiculares, se construye el plano llamado cartesiano o métrico. También se le llama espacio vectorial
de 2 dimensiones. Trazamos las 2 líneas rectas que representan a R1 y a R2. Sabemos que cada punto de la línea recta tiene un número real asociado a él. Entonces, tanto en el eje R1 como en el eje R2 tenemos puntos asociados. A los puntos asociados se les asocia un número real. Bueno, entonces el punto donde se intersectan las 2 rectas R1 y R2 se va a llamar el origen y se representa por el 0,00 de esta recta numérica y el 0 de esta recta numérica, por eso es 0,0. Cualquier otro punto A, B, otro punto A, B, nos dice que A tiene que ser elemento de R1, A es elemento de R1 y B es elemento de R2, este es A y este es B. Cualquier otro punto C, D, este es el punto C, D. También la letra C es elemento de R1, C es elemento de R1 y D es elemento de R2. Los puntos en el plano también, cualquier punto A, B que sea elemento del plano, también se le llaman vectores. Se le llaman vectores por la siguiente razón, porque a partir del origen podemos trazar la línea recta al punto y marcarlo con una flecha. Y quiere decir que va de 0, del origen, al punto A, B, y se les llama vector, la flechita se llama vector. También, si tenemos el punto C, D, podemos trazar a partir del origen la recta que toca el punto y le ponemos flecha y es otro vector, es el vector C, D, es el vector A, B, también se llaman vectores a los puntos del plano. Esto tiene relevancia porque cada punto del plano tiene asociado un vector. Entonces, el plano tiene una infinidad de puntos, por lo tanto debe de haber una infinidad de vectores. Existe una infinidad de puntos en el plano, por lo tanto existe una infinidad de vectores. Si tenemos vectores, tenemos puntos, ya sabemos que podemos sumar distancias, podemos restar distancias, sabemos multiplicar distancias, sabemos dividir distancias. Bueno, también podemos sumar, restar, multiplicar, dividir vectores que son puntos en el plano. Vamos a empezar con la suma de vectores. Es muy sencillo. Sean dos puntos A, B, C, D, como están aquí, A, B y C, D, elementos del plano, es
elementos del plano, porque ahí los estoy tomando. Entonces, voy a sumar los dos vectores A, B y C, D, lo puedo hacer de la siguiente manera. Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Puedo poner el vector A, B y abajo el C, D y el símbolo de suma, sumarlos. La forma de sumarlos es A más C, A más C, B más D, B más C. Así es como se suman. También a los puntos, a los números A, B se les llama las coordenadas del punto. También se llaman las coordenadas del punto. Entonces, A sería la coordenada en R1 y B sería la coordenada en R2. Entonces decimos que la suma de vectores se hace sumando coordenada a coordenada, coordenada a coordenada. 2 más 7, 9. 5 menos 8 es menos 3. La forma habitual de suma de vectores es la siguiente. Coordenada a coordenada. 2 más 7, 9. 5 menos 8, menos 3. Aquí estamos sumando 2 más 7 en la recta numérica 1. Y aquí estamos sumando 5 menos 8 en la recta numérica 2. Por eso se tiene que hacer coordenada a coordenada. Esta es la suma de vectores. Vamos a investigar qué leyes cumplen los vectores en el plano. Vamos a ver si es válida la ley conmutativa para la suma para los vectores. Voy a tomar dos vectores del plano cartesiano o del plano métrico, como lo acabamos de definir. Sea A con barrita es un vector, B con barrita es un vector, A, B son números. Recordemos que A es número de la recta número 1 y B es número de la recta número 2. También B con rayita significa vector. C es un número de la recta número 1 y D es un número de la recta número 2. Entonces vamos a distinguir a los vectores, que son puntos en el plano y tienen dos números que forman las coordenadas del vector. Los vamos a distinguir con una rayita arriba y vamos a decir que entonces A con rayita es un vector, A sin rayita es un escalar. Un escalar significa que es un número en la recta 1 o un número en la recta 2, como puede ser B o D. Bueno, con este acuerdo vamos a seguir. Tomamos dos números del plano, dos vectores del plano. A, que va a ser igual a A, B, y el vector B, que va a ser igual a C, D. Los dos van a ser elementos del plano. Entonces, voy a ver si A más B es lo mismo que B más C, para que se cumpla la ley conmutativa para los vectores en el plano. Voy a ver quién es A más B. A más B, este es el vector A, este es el vector A con sus coordenadas, este es el vector B con sus coordenadas. Entonces aquí las coordenadas del vector B, aquí la pongo. Entonces sumo, como habíamos dicho, coordenada a coordenada, A más C,
coordenada a coordenada, B más D, B más D. Ahora voy a ver cómo se suma B más C. El vector B más el vector C. Entonces B tiene las coordenadas C, D, C, D. Y C no es A. Este es el vector A. Repito, vamos a ver ahora quién es B más A. B es C, D, las coordenadas CD. A son las coordenadas A, B, A, B. Entonces voy a sumar coordenada a coordenada. C más A, C más A. D más B, D más B. Aquí voy a aprovechar, como son números reales, las coordenadas son números reales, yo sé que la ley conmutativa en los números reales es válida, entonces los voy a conmutar y lo hago de la siguiente manera. A más C, B más D. Aquí estoy conmutando B más D. Entonces, como estas coordenadas son igualitas a estas coordenadas, puedo afirmar que el vector, la suma de los vectores A más B es lo mismo que la suma de los vectores B más A. Es decir, si se cumple la ley conmutativa para los vectores, si se cumple. Ejemplo, sea el vector A 9,3 y B el vector cuyas coordenadas son menos 2,4. Entonces voy a sumar primero A más B. A es 9,3, B es menos 2,4. Sumo coordenada a coordenada. 9 menos 2 me da 7. 3 más 4 me da 7. Ahora voy a hacer primero B y le sumo A. B es menos 2,4. A es 9,3. Sumo coordenada a coordenada. Menos 2 más 9 me da 7. 4 más 3 me da 7. Este es igual que este. Son los mismos. Entonces, A más B es igual a B más A. Es válida la ley conmutativa para la suma de vectores en plano. Vamos a ver si es válida la ley distributiva en el plano para la suma. Ahora voy a tomar tres vectores del plano, sean A con coordenadas A, B, B con coordenadas C, D y C con coordenadas E, F. Los tres deben ser elementos del plano. Entonces voy a sumar primero B más C y el resultado se lo sumo a A. Aquí lo hago de manera directa. B más C. C más D es B. E, F es C. Entonces ya tengo B más C. Voy a sumar A, B, lo dejo por el momento igual. C más C, D más F,
D más F. Entonces, a continuación voy a sumar este vector con este vector y tengo que A más C más C, A más C más C, más B más D más F, B más D más F, ¿verdad? Ahora, aprovechando que los números reales son asociativos, voy a decir que esto es igual, voy a asociar A más C y B más D. A más C, B más D. Y voy a dejar al vector E, F como segundo sumando. Ahora voy a separar los vectores AB y separo el vector C más D, que es CD. Separo el vector CD, más EF, más EF. Esto significa que A más B sumar primero A más B y al resultado sumarle C es lo mismo que sumar primero B más C más sumarle al resultado el vector A. Con esto queda aprobado que la ley distributiva para la suma de vectores en el plano es válida. Vamos a hacer un ejemplo. Sea A el vector cuyas coordenadas son 1,3, el vector B cuyas coordenadas son 2,5 y el vector C cuyas coordenadas son menos 2,3. Entonces vamos a sumar primero B más C. B es 2,5. C es menos 2,3. A lo dejo tal como está, 1,3. Voy a sumar lo que está aquí adentro del paréntesis cuadrado. 2 menos 2 me da 0. Aquí está. Bueno, 1,3 lo dejo igual, 1,3. Más lo que está dentro del paréntesis de corchetes. 2 menos 2, 0. 5 más 3, 8. Ahora voy a sumar este vector con este vector. Tengo que es 1 más 0, 1. 3 más 8, 11. Este es el vector A, B más C y al resultado le sumo A. Ahora voy a hacer primero A más B y al resultado le voy a sumar C. Lo voy a hacer de forma directa. Vamos a ver A más B. Este es A más B. 1 más 2, 3. 3 más 5, 8. Y a este resultado le voy a sumar C, pero C vale menos 2,3, menos 2,3. Ahora sumo este vector con este vector y tengo que 3 menos 2 es 1. 8 más 3 es 11. Resulta que este vector es igualito a este. Entonces, sumar primero B más C y al resultado sumarle A es exactamente lo mismo que sumar A más B y al resultado sumarle C. Esta es la ley distributiva para la suma de vectores en el plano. Veamos el neutro aditivo para vectores en el plano cartesiano o
en el espacio vectorial de dimensión 2. Acuérdense que cuando dibujamos el plano con dos rectas numéricas, una horizontal y la otra vertical, el punto de intersección de esas dos rectas, R1 con R2, habíamos dicho que iba a ser el origen. Este origen va a ser el vector 0. Ahora vamos a suponer que A es un elemento del espacio vectorial de dimensión 2. Entonces, A tiene las coordenadas A, B. Y vamos a sumar 0 más A. Entonces tenemos el vector 0 más el vector A, nos da 0, 0 más AB, más AB. Cuando hacemos la suma 0 más A, me da 0 más B, me da B. Y este vector es A. Es exactamente lo que tengo ahí arriba. Por eso, el neutro aditivo deja como está al vector. Nada más el sacabrillo, ya habíamos visto esto. Bueno, un ejemplo. Sea el vector A, cuyas coordenadas son 6, menos 4, y es un elemento del espacio vectorial de dimensión 2. Entonces, si le sumamos este 0, 0 más A, 0, 0 más 6, menos 4, es igual 0 más 6, 6, 0 menos 4, menos 4, y esto nos da el vector original que habíamos tomado para sumar el 0. Bueno, es válida la ley del neutro aditivo para vectores en el plano cartesiano. Ahora vamos a ver si es válida la ley del inverso aditivo en el espacio vectorial de dimensión 2. Existe menos A, elemento del espacio vectorial de dimensión 2, tal que si yo sumo el vector A más el vector menos A, me debe dar el vector 0. Y esto es para todo vector A, elemento del plano cartesiano. Si A es igual a 1, a 2, entonces menos A va a ser igual a menos A1, menos A2. Tal que si yo sumo A más menos A, el resultado va a ser A1, 2 más menos A1 menos A2, como está aquí. Al sumar A1 con menos A1, A1 menos A1, me da 0. Al sumar A2 con menos A2, también me da 0. A2 menos A2 me da 0. Entonces este es el vector (0, 0), que es este que está aquí, ¿verdad? Ejemplo, sea A igual a menos 3,10, entonces menos A va a ser menos 3,10.
coma 10. Y este ya vemos que es un elemento del plano cartesiano. Tal que si yo sumo el vector A menos el vector A, esto va a ser igual a, el vector A es menos 3,10 más, aquí tengo menos por menos, da 3, entonces pongo 3, menos por más, da menos 10. Entonces ahora sumo menos 3 más 3 me da 0. 10 menos 10 me da 0. Entonces el vector 0,0 es elemento del plano cartesiano.